Gracias al Padre por permitirnos estar reunidos para esta nueva lección. Vamos a ponernos en pie y de esta manera elevar una oración a nuestro Padre. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por permitirnos acercarnos a ti en oración, Señor, y acercarnos a ti para poder buscar esa verdad que nos va a ayudar a ser libres y de esta manera acercarnos, Padre, en cumplimiento de tus mandamientos, los que nos has prescrito desde el principio de los tiempos, y de esa manera, Padre, buscar todos los elementos, las herramientas que tú has diseñado para hacernos uno contigo, Señor. Que esta noche sea de enseñanza, Señor, de revelación, y que seas tú haciendo esa función a través de cada instrumento que tú has colocado, Señor. Por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Mesías Josué, recibe toda la honra y toda la gloria. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hoy entonces vamos a continuar el programa que tenemos de la senda de los justos en cuanto a todos esos elementos que hemos venido estudiando desde hace ya algún tiempo. Hoy nos toca el tema de la santidad. Vamos a estar comenzando lo que concierne a esta parte de esa senda prescrita pues por nuestros sabios, especialmente a través de Ramjala, ¿no? Claro, hemos dicho en los anteriores enseñanzas, ministraciones, que tenemos como base la Torá y de allí el objetivo final, la unidad con el Eterno. Y entre ese fundamento llamado Torá y esa unidad hay una serie de pasos que tienen que ver unos con los otros. Establecer un estudio exclusivo tratando de independizar cada uno de estos eslabones uno del otro no es posible, porque cada uno de estos elementos tiene que ver uno con el otro. Por eso es que uno, al tener la Torá como fundamento, lo que tiene es una serie de conocimientos que no se convierten en revelación hasta tanto no comencemos a actuar, a tomarla como elemento importante para hacernos uno con el Eterno. Es decir, no podemos conformarnos con tener esto como fundación visto como un concepto, como un cúmulo de conocimientos. Si de aquí en adelante no empezamos a trabajar con esta revelación, con esta condición de fundamento llamado Torah. De allí viene la vigilancia. Sin vigilancia no se puede obtener la diligencia. Luego tiene la limpieza. Sin la diligencia no se puede obtener la limpieza y así sucesivamente. Por lo tanto, cuando uno comienza a ascender, es necesario tener como fundamento aquellos elementos, aquellas herramientas que le preceden. Vigilancia, diligencia, limpieza, pureza, abstinencia, es la que hemos estudiado hasta ahora. Hoy vamos a estudiar esta parte de esta escalera, de este aspecto de elevación espiritual llamado santidad, Kedushá. Y obviamente, si no tenemos vigilancia, diligencia, limpieza, pureza, abstinencia, no vamos a llegar a la santidad. Y muchas veces hemos tenido el concepto, por así llamarlo, el concepto errado de tener la santidad como si fuera el objetivo. Y la santidad es un medio. La santidad nos permite acercarnos a Hashem. Es el conducto, es la línea que nos permite acercarnos a Él. Por lo tanto, no es un objetivo como tal, sino es un medio para alcanzar el objetivo. Luego vamos a estudiar la devoción, la humildad y el temor. Ya tenido la santidad como estudio,
Nos quedan solamente 3 eslabones, que es la devoción, la humildad y el temor, para llegar a ello. Ahora, nosotros hemos estudiado todos estos medios, herramientas, que han sido de mucho beneficio en cuanto se pongan en práctica. No podemos pretender que el hecho de que uno como maestro o la persona, cualquiera de nosotros, tenemos que dar como hecho de que si entendemos estos pasos hemos logrado el objetivo de cada uno de ellos. No. Porque si vemos para entender todos estos pasos son relativamente sencillos. El asunto no es tanto entenderlos. Obviamente tenemos que entenderlos, que comprenderlos, que hacer conciencia de ellos. Pero lo más difícil y es lo que se trata de hacer con esto es cumplirlos, llevarlos al terreno de la práctica. Y personalmente, estos 4 primeros son vitales. Es donde nosotros hemos hecho, y no sé si ustedes se han fijado, mucho más hincapié. No solamente es en las enseñanzas propias de la senda de los justos como tal, sino en cada parashot, en cada estudio, hacemos frecuentemente, relatamos lo importante que es la vigilancia y con ello la diligencia, la limpieza y la pureza, para poder llegar a elevaciones de abstinencia. Y de allí, obviamente, a la santidad. Esto envuelve, obviamente, a cada uno de los creyentes o de los que pretendemos transformarnos, de los que pretendemos convertirnos en mejores hijos cada vez más, en 3 retos importantes. Primero, en obedecer, el segundo, en hacer, y el tercero, en resistir. Y yo estoy muy de acuerdo con Ranjal cuando él dice y asevera que la condición del ser humano que pretende acercarse a Hashem tiene que vencer y tiene que caminar sobre estos 3 aspectos. La obediencia de los preceptos, el hacer la labor espiritual que le corresponde y el resistir las pruebas que el Padre permite en su vida. Y cada una de ellas está ligada, está conformada de una manera que hace un compacto y obviamente toda esta senda le va a ayudar para hacer esto. Y esa es una batalla diaria. Esa es una condición que cada uno de nosotros nos podemos colocar como objetivos a corto, a mediano y a largo plazo. Ahora, en este tiempo, hablar de santidad es fácil desde el punto de vista conceptual. Pero qué difícil es que las personas entiendan el concepto básico y lo lleven a la práctica. La humanidad está en un límite, en un espacio de confusión que no le permite ver más allá de todo lo que alcanza su visión natural. De allí vemos vidas apresuradas y estresantes, que es el común de lo que nos envuelve, no solamente en este país, sino a nivel mundial. Vemos personas que están cada día más apuradas, cada día quieren las cosas como más express, más instantáneas, que no tengan mucho trabajo, que tengan un resultado de una vez. Y toda la sociedad está envuelta en eso. Los dueños de empresa, los gerentes, las amas de casa, dentro de las organizaciones religiosas incluso, pretenden tener una carrera en el cual dame resultados, quiero resultados. Y eso es para allá. Y eso obviamente en todos los ámbitos, en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito religioso, incluso en el ámbito deportivo, tiene un común denominador en donde hay un apresuramiento y hay una vida estresante. Y cuando a eso se le suma condiciones como las que estamos viviendo lamentablemente en nuestro país, en donde hay una ausencia de todo, en donde las cosas más básicas no se consiguen, entonces eso se vuelve mucho
mucho más preocupante. De allí entonces que tenemos en su gran mayoría esa clasificación de vidas, pero también hay vidas alegres o satisfactorias que están muy por encima de ello, y Ranal también lo definió, y lo estuvimos hablando en lo que es la vigilancia y la diligencia. Gente que está totalmente despreocupada, que no quiere saber muchas cosas por temor, por no aceptar responsabilidad, por lo que sea, y viven una vida alegre, una vida satisfactoria, porque no les importan mucho las cosas. Mucho menos cuando ven esta verdad, que es exigente, donde hay que sacrificar muchas cosas, y entonces dicen, no, yo no me voy por allí. También tenemos vidas enfocadas a una alta moral y con unos principios, pudiéramos llamar así, o unas filosofías de vida en los cuales la persona dice, yo soy una persona respetable, yo no me meto con nadie para que no se metan conmigo, trato de pagar los impuestos y todo eso, y viven una vida moral e incluso buscan heroísmo dentro de todas esas facetas. Y la última, gente, vidas perdidas, que casi siempre se ven en los jóvenes, en los cuales la droga, la prostitución, la promiscuidad, son elementos que van incluidos en ella. En todo esto nos preguntamos, ¿dónde está la santidad? Pero viéndolo más allá y desde un punto más crítico, diríamos, en esa sociedad que tiene todos estos elementos a rasgos generales, también tenemos sociedades religiosas en las cuales tenemos una condición quizás más deplorable, porque son las que aparentemente son llamadas para entender esta sociedad y darle cabida, darle respuesta a una sociedad que está totalmente perdida. Pero vemos organizaciones religiosas en donde el tema de santidad se ha vuelto como de lado. No está de moda la santidad, por llamarlo de alguna manera. Y se habla entonces de prosperidad, se habla de proclamar victorias, se habla de conquistas, se habla de una evangelización masiva en la cual los números son los importantes, pero no la vida de cada uno. El término estadístico se ha infiltrado en todas las organizaciones religiosas de una manera que han apartado a la santidad y no han perseguido el objetivo en el cual el mismo Yehoshua prácticamente lo gritaba. Y además de eso, hablan de un mover del Espíritu Santo, hablan de una condición de avivamiento y todos estos elementos que muchas veces no hacen sino entretener a una gente, a un grupo de personas que está ávida de conseguir respuestas en esa sociedad que se está decayendo. Y yo creo que estos esquemas son para nosotros un reto. Y nos preguntamos a todo esto, ¿dónde está la santidad? Veamos, dentro del contexto bíblico, el canon que nosotros conocemos, la santidad es un tema importantísimo. De hecho, muy a propósito de ello está esta fotografía. Y muchas versiones de Biblia la llaman así, la Santa Biblia. Es decir, el calificativo de santidad está presente desde el principio hasta el fin. Por lo tanto, visto de una manera muy rápida, si está tipificada o está contemplada en cada uno de los aspectos bíblicos, la santidad para el Señor reviste un aspecto totalmente importante. Santo o santidad o cualquier vocablo que incluya esa condición está más de 600 veces en la Escritura. Tanto en la Torá propiamente dicha como en todos los profetas, en todos los escritos, en todos los escritos apostólicos, aparecen más de 600 veces palabras asociadas a la santidad. Por lo tanto, y por esa sola consideración, sin ver otras cosas quizás más profundas, de hecho más profundas, ya eso reviste una importancia, ya eso reviste para nosotros una alerta de considerar la santidad como un tema de suma importancia. Romanos capítulo 7, verso 12 dice, la ley a la verdad es santa. Nuestra Torá, de verdad, por llamarlo de alguna manera, es santa.
Y de esta manera la santidad está asociada, y yo no, de repente no quiero aburrirlos con las citas que contemplan a qué está asociada la santidad en todo el contexto bíblico, y por eso se hizo este resumen. Pero la santidad está asociada, obviamente, a nuestro Creador. Y podemos hacer un ejercicio bien importante. Llevarnos esto como tarea y buscar todas las citas que están asociadas al Creador, por ejemplo, de santidad. La santidad está asociada a su morada. La santidad está asociada a su pueblo, a nosotros como tal. La santidad está asociada a su espíritu. Y por eso es que conocemos el espíritu de santidad, o el Espíritu Santo, como comúnmente se le llama. La santidad está asociada a su Hijo, a nuestro Mesías. La santidad está asociada a nuestra tierra, a la ciudad santa se le conoce, Jerusalén. La santidad está asociada a su propósito, a su presencia y a las convocatorias también, santa convocación. Por lo tanto, esta lista se hizo corta realmente. Estos son los puntos quizás más importantes. Y busquen su Biblia, cualquiera que tenga, todas las versiones, todos los versículos que contemplan la santidad en todos estos aspectos. Y se va a quedar asombrado. Por lo tanto, el tema de la santidad debe revestir para usted y para mí una suma prioridad en todo el aspecto del desarrollo de nuestra vida, del desarrollo de transformación de nuestro ser. La Biblia no tiene sentido, visto por lo que le estamos explicando, no tiene sentido si no valoramos en el aspecto que el Padre lo contempla el tema de la santidad de Adonai. Repito, las Escrituras, la palabra del Señor, no tiene para nosotros el sentido que el Padre quiere que lo tenga si no valoramos en su justa dimensión el término de la santidad. Y lastimosamente no está de moda en las iglesias. Y lo digo hasta con ironía. Lastimosamente se ha hecho una parte y se ha hecho como un tema de tabú. Incluso en las congregaciones en las cuales nosotros hacemos vida. Alguien dijo, lamentablemente no tengo el texto, el autor, porque lo conseguí en una conferencia que se dio recientemente en Santo Domingo, y la persona que lo dijo no dijo el autor, pero sí me hubiese gustado que lo dijera. Pero alguien dijo esto: la justicia de Adonai sin la santidad sería crueldad. La gracia de Adonai sin la santidad sería permisividad. Por lo tanto, la santidad de Adonai mantiene en balance todos sus demás atributos. Yo creo que usted y yo estamos de acuerdo con esta aseveración. Pero cuando yo leí esto, yo decía, si nosotros pretendemos hacernos uno con el Padre, y el Padre demanda de nosotros santidad, para nosotros también debe ser lo mismo. Para nosotros la justicia sin la santidad nos convertimos en crueles. Para nosotros la gracia del Padre, si no tenemos la santidad, nos convertimos en muy permisivos. Por lo tanto, la santidad para nosotros debe ser como un tema como un elemento que arropa, que abraza todas las cosas que nosotros pretendemos hacer, como un catalizador que envuelve toda nuestra vida, que envuelve todo nuestro ser. ¿Puede usted, hermanos que me están escuchando, concebir un crecimiento espiritual genuino, real, sin una gota de santidad? Es imposible. Pero el problema es que quizás estamos tan distraídos, quizás estamos tan
yo no quisiera utilizar tan embobados o tan absortos en otros temas que a lo mejor son más atrayentes, más explosivos, de más expresividad, de más contundencia apocalíptica, por llamarlo de una manera, que descuidamos esa santidad y por lo tanto estamos desperdiciando, estamos colocando en alto riesgo el ascenso espiritual que nosotros podamos tener en un momento dado. La santidad es algo bueno, podemos decir nosotros, pero para otras personas. Cuando le dicen, oye, la persona santa, sí, eso es buenísimo. Y todo el mundo, dentro y afuera, yo creo que están convencidos de que la santidad es algo bueno. Entendido lo bueno como lo pudieron entender, como algo que es beneficioso, pero no para mí, para otra persona. Lo siente como ajeno. Segundo, no crecimos buscando la santidad. Lastimosamente, en todo el desarrollo de todas las organizaciones religiosas, el tema de la santidad no estaba en el pensum, sino que habían otros elementos de desarrollo espirituales que también son buenos, pero que cuando se aparta, cuando no se valora el tema de la santidad, los otros elementos están como desperdigados. Y por eso coloqué el pensamiento que tenía esta persona en cuanto a la santidad, ver como lo que abraza todos los aspectos de elevación espiritual que podamos tener. Entonces es como decir, yo tengo condiciones, tengo aspectos buenos y tengo esto, pero no el recinto donde eso lo coloco, yo no lo tengo, que es la santidad. Por lo tanto, es como echar agua en la mano y se caen, se escurre y se pierde la efectividad. La santidad no es nuestra pasión. A mí me apasiona es enseñar. A mí me apasiona es el don que el Padre me ha colocado en mi vida. A mí me apasiona es el hebreo. A mí me apasiona es la condición de la danza y todo esto. Y yo no estoy diciendo con esto que eso sea malo. Pero la santidad para mí no es tema prioritario. La santidad para mí no despierta pasión, no despierta emoción, no me motiva. Yo voy a la congregación porque a lo mejor tengo una obligación y porque quiero exponer mi don o porque quiero hacer tal cosa. Y incluso podemos ir más allá. Quiero enmendar mi vida y todo, pero la santidad no la tengo como pasión, no la tengo como prioridad. Ya que somos salvos por gracia, y usted me va a decir, este tema ya lo tenemos superado. Yo creo que no tanto. Ya que somos salvos por gracia, la santidad no es algo demandante, no es algo requerido. Es una cláusula, una materia que ya la podemos tener como vista. Todos estos 4 puntos los colocó un hombre que se llama Kevin DeYoung, de origen norteamericano, que es cristiano y que está poniendo el dedo en la llaga en todos sus discursos, y yo me asombré porque lo conseguí por accidente, lo puedo decir así. Y ha dicho algunas cosas sin tener una visión totalmente hebraica, por llamarlo de alguna manera, pero que tiene un alto sentido. Y ha puesto como de cabeza todo lo que es el piso religioso de lo que él contempla. Y él dice, el agujero en nuestra santidad es que no nos importa mucho, nos importa nada. De hecho, él tiene un libro que se llama así, El agujero en nuestra santidad. Lo que pasa es que no ha sido traducido, está todo en inglés. Y hay unos elementos ahí importantísimos.
Yo creo que nosotros estamos viviendo una crisis de santidad. Ese es mi punto de vista, Yedael. Viendo todo esto, yo creo que estamos viviendo una crisis de santidad. Las razones, cada quien puede averiguar las razones personales de cada quien, porque hay muchos elementos muy diversos. Pero estamos enfrente de una crisis de santidad. Yo voy a explicar un esquema sencillo que el Señor, entonces, porque esta enseñanza tocaba darla la semana pasada, el miércoles, por la condición de la mamá del pastor Natán. La muerte, pues, no pudimos darla. Pero en todo este tiempo me ha tocado reflexionar sobre esto. Y cuando hablamos de crisis de santidad, yo le quise colocar de alguna manera un esquema básico, sin enredarnos mucho, para entender qué es lo que tenemos que hacer y de dónde venimos hacia dónde vamos. Nosotros, hermanos, hemos pasado de un proceso que yo lo llamé, usted lo puede llamar de la misma manera o quizás de manera similar, de un proceso de rescate. Eso es visto históricamente en nuestro pueblo, pero también proféticamente lo estamos viendo usted y yo. Hemos sido rescatados. Y el espejo lo vemos en el Éxodo, etc. Y todos pretendemos hacernos uno con el Eterno. Lo hemos dicho, lo hemos reiterado, lo hemos dicho 1.000 veces, de las 1.001 formas. Pero para llegar de una estación de rescate a una estación de llegar a hacernos uno con el Eterno, tenemos que pasar por el camino de santidad. Tenemos que santificarnos. De hecho, la voz del Padre a través de Moshe, allá en Sinaí, fue santificar. A la presencia del Padre tienen que santificarse. Y ahí envolvió una serie de instrucciones que no vamos a ahondar esta noche. ¿Qué es lo que está pasando? Y este es un criterio que se los voy a colocar de manera para ver si lo podemos entender. Todo esto que está aquí, este rescate, sacar a un pueblo de un sitio y ponerlo en el desierto para hacer servicio a Adonai, para hacerse uno con el Padre, es lo que para mí es el plan Mashiach. Sin existir personalmente nuestro Mesías allá en el Éxodo, allá en el rescate de nuestro pueblo, de toda la opresión egipcia, el plan Mashiach ya estaba siendo operado. Solo que se tabernaculizó, se hizo carne en un tiempo posterior, y de allí entonces vienen esas dos etapas esperando el Yom Teruah, esperando el final de trompeta. Pero ese es el esquema. ¿Dónde está la crisis de santidad? Que no hemos sabido dar el paso de esta condición de rescate para caminar hasta allá. No estoy hablando de dominar el concepto, no estoy hablando de saber qué envuelve la santidad, qué significa conceptualmente, no estoy hablando de eso. Estoy hablando del proceso de caminar, de hacer compromisos con el Padre, de cuando yo hablo con alguien, cuando yo me visto, cuando yo pienso, cuando yo medito, cuando yo hago cualquier acción, pienso todo esto, tenga incluido el tema de la santidad. A eso estoy refiriéndome. Y ya hay como un quiebre en esta condición de rescate y nos hemos quedado patinando acá, antes y quizás ahora también. Porque, ¿qué es lo que sucede? Que todo esto nos ha convertido y nos ha llevado en una pasión, que si se quiere es una pasión religiosa, antes y después. Les explico, el tema de la gracia antes, y cuando veníamos, aceptamos a Jesús, como nuestro Padre, como nuestro Señor y Salvador, ya nosotros entramos como un tema, como en un ambiente de conformismo. Bueno, ya lo acepté, yo soy salvo, yo no tengo problemas.
Y nosotros hemos entendido ahora que eso no es suficiente. Lo hemos entendido, lo hemos racionalizado. Pero la pregunta es, ¿cuánto hemos caminado con respecto a esa verdad? Y cada quien se puede examinar en esto. Porque resulta que si es verdad, nuestra pasión se quedó ahogada, encerrada allá anteriormente en el tema de la gracia. Pero ahora nuestra pasión se ha quedado como encerrada en el tema de lo que significa la perspectiva hebrea como conceptos. Y nos hemos conformado con tener esa pasión caminando de esta manera y no hemos procedido a dar pasos verdaderamente de santidad que nos hagan ser santos esencialmente. Esto, hemos dicho, es jugar a la religión. Y esto es tan serio que a veces incluye un tema de pasión vista como emocionalismo. Y hablando del tema del cristianismo está lleno, colmado de mucha emoción que satisface las necesidades quizás de nuestros sentimientos, una buena alabanza, una buena prédica, quizás nos satisface ir a la iglesia cuando nos llaman, etcétera, etcétera, y eso nos causa emoción y de hecho un tema, una parte de satisfacción de haber alcanzado la meta. Pero ese emocionalismo en el aspecto hebreo también se puede dar. Nos hemos conformado quizás con venir y ofrendar, con venir a hacer el Shabbat, con venir y entender un poco de hebreo, con venir a entender y ver cómo nos gozamos con todas estas cosas y nos quedamos encapsulados en el tema emocionalista. Solo que ahora, quizás para mí, lo podemos llamar que estamos en un judeocentrismo, en el cual todas las cosas que se vistan de judío para nosotros son atractivas, nos llena de pasión, de emoción, pero nos quedamos en esta parte de santidad, no queremos saber. Esa es mi percepción. Y a veces volteamos hacia atrás y decimos, el cristianismo es etapa superada, pero muchas veces no nos estamos dando cuenta que quizás estamos cayendo en el mismo error estructural de no trascender, de no trascender. Esto, por supuesto, genera al principio una crisis de identidad. Al principio, cuando nosotros comenzaron estos 6 años de transformación, esto generó para nosotros una crisis de identidad que para muchos ya está solventada, porque sabemos quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Y con eso quizás a lo mejor pudimos encauzar esa crisis de identidad. Pero de allí nos lleva a una crisis de santidad, que es la que tenemos que luchar, que es la que tenemos que velar, que es la que tenemos que revisar. Y con esta enseñanza vamos a ver elementos que nos permitan ver el estado en donde estamos con respecto a la santidad, a la demanda del Padre, no es demanda de nosotros, a la demanda del Padre. Y cómo hacer para ver, ascender y trascender y caminar y no quedarnos en el mismo sitio patinando. Es decir, quitarnos toda esa, quizás un velo que podamos tener y poder despertar. Hay una cosa que es el conformismo, que es muy peligroso en todas las áreas. No nos podemos conformar, hermanos, con decir, hemos entendido esta verdad, ahora sí, todo esto. No nos podemos conformar ni siquiera en venir y asistir a todas las actividades, a todo el Shabbat. No nos podemos conformar en venir a ofrendar, a diezmar, a todo esto. Que eso no sea limitante, que tenemos que ir más allá. Y yo creo que el tema de la santidad es el punto que nos va a ofrecer, es el escenario que nos va a ofrecer toda la plataforma para desarrollarnos como tal.
Antes de definir lo que es la santidad, yo quise invertir el orden. Vamos a ver qué no es santidad. La santidad no es un ritual. La santidad no obedece a un patrón en el cual hay una exposición de recetas, de cosas que lucen espirituales y que pudieran ser atractivas y conseguir incluso cierto soporte bíblico. Eso no es santidad. La santidad no es perfección moral. En la medida en que yo elevo esa condición de ser un buen ciudadano, de cumplir todas las cosas que yo tengo por delante como demanda en una sociedad, eso me hace santo de alguna manera. Eso no es santidad. La santidad no es un checklist, no es una lista de elementos en los cuales yo me propongo como metas y voy logrando. La santidad pasa por encima de ello. La santidad no es un tema de siento motivación. Yo quiero ser voluntario para hacer todo esto. La santidad pasa por encima de ello. La santidad no es un activismo, ni siquiera es un ejercicio espiritual. Yo pudiera decir que la santidad está por encima de eso. Es una actitud. Es una pasión. Es una cosa que nos va a ayudar a pasar por todos estos elementos. La santidad tampoco es un escapismo del mundo, en el cual si yo me aíslo, me voy para una montaña, yo me voy a convertir en santo porque no me voy a poner en contacto con algo que me va a contaminar espiritualmente mi vida y me va a alejar geográficamente, físicamente de esas tentaciones. Eso no es santidad. La santidad no es una devoción extrema en el cual yo me flagelo, yo doy mi vida, como algunas religiones que son suicidas, en el cual doy mi vida por una causa. Y con ello yo elevo mi santidad. Eso no es santidad. La santidad no es por sí sola un servicio. La santidad genera un servicio a Adonai, pero no es por sí sola un servicio. Ahora, viendo todo esto, nos pudiéramos preguntar, entonces, ¿qué es santidad? ¿Qué es santidad? Y la respuesta más sencilla nos la da las mismas escrituras. La santidad está determinada por el nivel de obediencia a las leyes y preceptos de Elohim. La santidad está determinada por el nivel de obediencia a los preceptos, a las leyes, a todo lo que demanda nuestro Padre para nosotros. En cuanto más nivel de obediencia tengamos, más santos somos. La santidad es una práctica. La santidad tiene que ver con lo que yo he aprendido, con lo que yo he internalizado y lo llevo al terreno de la práctica. Cuando eso se cristaliza en una acción, yo estoy pisando terrenos de santidad, mientras tanto no. Por mucho cúmulo de buenas cosas, por muchos versículos que yo me sepa, bíblicos, etcétera, yo no puedo decir yo me merezco la santidad o no me pueden catalogar como una persona santa. Mis acciones son las que van a determinar la condición de santidad. Mi nivel de obediencia es la que va a determinar esa santidad. ¿Dónde está? En Levíticos capítulo 20, versículos 7 y 8 lo dice muy claro. Y no podemos, de allí se pueden derivar muchas cosas, pero la esencia de la santidad es la obediencia. Dice, santificaos de forma imperativa. No lo está diciendo condicionado, sino la demanda es santificaos. Y le dice, sed santos porque yo soy Adonai, vuestro Elohim. Y de una vez en el mismo capítulo de Levíticos, el capítulo 20, esta vez en el verso 8 dice, ¿cómo? La forma de hacerlo.
guardaréis mis estatutos y los pondréis por obra. Y encierra, yo soy Adonai, que os santifico. De manera que el reto para nosotros, para poder traducir esa santidad que muchas veces se ve de forma abstracta, de forma que no se puede incluso medir, la forma de hacerlo es a través de la obediencia. En cuanto más nosotros obedezcamos a nuestro Padre, más santo vamos a ser. Y eso va a derivar unas consecuencias, unas bendiciones para nosotros que las vamos a enumerar un poco más adelante. Ahora, yo hago hincapié en sed santos. No es actuar como santos, sino serlo. Hay una diferencia entre lo que es actuar y ser. Muchas veces, en cualquier actividad secular que usted está ejerciendo, por lo que le tocó desarrollar con su vida profesional, usted puede actuar en un momento dado como algo. Si usted ha estudiado como médico, como policía o como otra cosa, usted al colocarse el uniforme de la carrera que le corresponde, usted es visto como esa persona, como policía, como médico, como chef de cocina, etc. Pero ¿qué tanto está eso dentro de nosotros? ¿Cómo es la vestimenta de ser santos? ¿Cómo la podemos diferenciar? ¿Cómo la podemos distinguir? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4, 16 y 22 dice, como hijos obedientes. Es decir, en esta expresión están desarrolladas las dos crisis que vimos en las láminas anteriores. Porque los hijos nos dan identidad. Yo me llamo hijo y yo resuelvo con ello el tema de la identidad fácilmente. Yo soy hijo. He ganado el derecho legal de participar en todo esto por los méritos de Mashiach, etc. Pero el problema es que la demanda no se queda acá. Una vez que hemos solventado la crisis de identidad, que para cada uno de nosotros, en su manera, la vivimos, viene el tema de la obediencia y con ello el tema de la santidad. El problema, repito, que nos hemos conformado con esto. Y no es que eso sea malo. Es necesario pasar por esta parte. Porque esto involucra incluso la acción directa de nuestro Mashiach que es nosotros. Pero hay una parte, como pacto al fin, que nos toca a nosotros. Y esto está acá. Y por eso es que dice, sin santidad nadie me verá. Es una acción que me toca a mí. Ahora, estos versículos están dirigidos en estos planos. Y así tenemos que entenderlos. Dice, como hijos obedientes, es decir, como personas que han entendido su identidad, quiénes son, pero han abrazado el reto, el propósito, han querido de pasión ser santos, dice, no amoldaos a las antiguas pasiones que teníais cuando estabais en vuestra ignorancia, sino según el que os llamó es santo, según la demanda del que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. De manera que la santidad se convierte en un modo de vida. Yo pudiera traducir y pudiera decir, mira, es que lo que vivimos, y ustedes yo estoy seguro que lo han dicho, lo han pensado, lo han digerido. Nosotros lo que estamos viviendo acá es una forma de vida y eso está bien.
es un estilo de vida. Nosotros no pretendemos estar circunscritos en un punto religioso. ¿De qué religión eres tú? Y usted muchas veces ha dicho incluso, es que yo no soy de ninguna religión. No, lo nuestro es un estilo de vida. Bueno, el Padre a ese estilo de vida lo llama de una manera, santos, ser santos. Y quizás en nuestro inconsciente, y a lo mejor especulo un poquito con eso, en nuestro inconsciente al decir esto es un estilo de vida, nos viene la cuestión del judío. Baruch Hashem, pues nuestro hermano mayor ha llevado todas las condiciones bien duras, porque es el rol que le tocaba jugar. Pero pretendemos llevar a ese estilo de vida a esa condición de judío. Y no necesariamente es así. Porque el modelo no es el judaísmo. El modelo es la santidad que el Padre demanda para nosotros. Eso sí es mi estilo de vida. Que hayan niveles de coincidencia en algún punto, Baruch Hashem. Y yo quiero ser claro con esto, hermanos. Porque yo con esto no pretendo ofender ni donde venimos el tema del cristianismo, ni tampoco quiero colocar en un punto que no debe ser al mismo judío, a la misma condición del judaísmo. Porque cada cosa tiene su lugar, su espacio. Pero yo, mi demanda, mi espacio, mi compromiso, es lo que dice el Padre. No lo que dijo el cristianismo ni lo que pretenden colocarnos dentro del judaísmo. Ese sí es mi manera de vivir. Que haya coincidencia en algunos puntos con el judaísmo, Baruch Hashem. Pero yo no miro al judío, yo miro al Padre, que me ha llevado a esa condición de hijo a través del Mashiach. Espero que me entiendan esto. Dice, porque está escrito, sé santos porque yo soy santo, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia, y vuelve a insistir en el tema de la obediencia. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, para un amor fraternal, sincero, amaos intensamente de corazón los unos a los otros. No obstante, si hemos entendido y pretendemos caminar con respecto a ser obedientes, tampoco es obedecer por obedecer. Esto se vuelve un poquito exigente, bastante exigente. Una vez que hemos trascendido y que hemos llevado a este nivel, sí lo entiendo, lo comprendo, quiero caminar. Yo voy a obedecer. Viene esta parte. Es que no es obedecer por obedecer. Porque hay una cláusula quizás más elevada que eso. Es decir, el Mesías nos dijo, si me amáis, renunciad a toda ley y mandamiento, costumbre, y haz lo que te plazca. El Mesías dijo una cosa muy clara en Juan 14:15, si me amáis, entonces poned por obra mis mandamientos. Por lo tanto, aquí dice, no habla el tema de la santidad por ninguna parte en Juan 14:15, pero por lo que hemos dicho, si obrar, si hacer, obedecer y cumplir los mandamientos es santidad, el amor es el elemento importante, clave para ser santo. En otras palabras, si yo pretendo obedecer a mi Padre y no tengo esta condición de amor, tampoco hago nada. Tampoco hago nada. Fórmula invertida, que la vimos recientemente en una de las parashot. La sociedad, este sistema, hace primero, luego tiene y después es que es. Toda la condición de lo que tiene como instrumento, tanto físico como virtual, todo lucha por hacer, luego por tener y después es que es. El sistema celestial es totalmente contrario. Yo primero soy
luego hago y al final es que obtengo. Y eso lo vimos en la condición, primero soy libre, luego camino en el desierto y después entro a la tierra prometida. Lo vimos también en la condición de que yo soy hijo primero, como hijo estoy sometido a pruebas para ver mi crecimiento espiritual y después alcanzo al reino. Y ahora podemos decir que yo primero tengo que vestirme de amor para ser obediente y ahí hacerme uno con el Padre. Esta condición me genera la identidad y la santidad. Y si yo no entiendo estas dos cosas, puede generar, de hecho, la genero una crisis de identidad o una crisis de santidad, cuando no la entiendo de la forma como la veo. Estos elementos, libertad, ser hijo y ser amor, primero yo tengo que luchar por serlos y luego es que voy a obtener los resultados para ello. Obviamente pasando por todo el desarrollo de lo que realmente soy. Practicando todo lo que digo ser y todo lo que el Padre me ha dicho que soy, yo lo tengo que evidenciar acá para entonces llegar a estos resultados. Esa es la fórmula que se ve en las Escrituras. Pero tanto la sociedad, en sus sistemas seculares, como la misma religión, han invertido esto y han dicho, primero tienes que hacer, y hacer, y hacer, y hacer, y después es que vas a alcanzar. Yo tengo que tener la convicción primero para poder entonces empezar a actuar y empezar a ganar, empezar a crecer, empezar a ser transformados. La santidad entonces, dos cosas, requiere obediencia y la santidad requiere motivación. Esa pasión que nos arropa para poder llegar a ser. Es decir, que el Eterno está interesado en una relación y no en reglas. Y dice él, pero esto no es bíblico. Cuando yo empecé a leer esto me llamó mucho la atención, porque nosotros hemos insistido mucho en que nuestro Padre no quiere religión, lo que quiere es una relación. Pero Él lo pone de una manera que desnuda otras cosas. Y dice, suena muy espiritual decir que el Eterno está interesado en una relación y no en reglas, pero eso no es bíblico. Y continúa diciendo, la Biblia está llena de mandatos de principio a fin y no están destinados para arruinar nuestra relación con Adonai, sino para protegerla, para sellarla y para definirla. En otras palabras, si la santidad es obediencia a estas reglas, a estos mandatos, yo con ello estoy protegiendo, sellando y definiendo mi relación con el Padre. Y por eso es que Él dice, sin santidad nadie me conocerá, nadie vendrá a mí, nadie se acercará a mí. Dentro de todo el contexto de lo que es santidad, y ya con esto estamos terminando esta primera parte, lo que genera, la chispa que activa este proceso, no es otra sino la muerte y resurrección de nuestro Mashiach. Eso tenemos que tenerlo claro. El ticket o la opción para la carrera de santidad no los da esa muerte y esa resurrección. Aquí está, tienes el derecho a correr. Pero el derecho a correr la carrera no nos garantiza que vamos a llegar a la meta, sino que vamos a participar en la carrera. Ese ticket o esa opción o esa condición para ser inscrito en esa carrera me la da la muerte y la resurrección de nuestro Mashiach. Ello genera una santificación posicional en primera instancia y una santificación progresiva. Y la llamamos de esa manera porque para poder visualizar o focalizar el punto de las etapas de esa santidad que quiero detallar. Muerte y resurrección del Mashiach me da la condición primaria de una santificación posicional y con esta santificación posicional de posición obtengo la santificación progresiva.
¿Cuáles son los elementos que están enmarcados en esas dos fases, una vez obtenida la opción a través del Mashiach? En primer lugar, la santificación posicional es así, de una vez. Nos las da la separación instantánea de un lugar a otro cuando usted acepta el reto. Lo veíamos muy claro en las campañas evangelísticas. Que usted levantaba la mano y aceptaba al Señor como su Señor y Salvador. En ese momento ya recibe esa santificación posicional. Pero ¿cuál ha sido el error? Y lo hemos reiterado muchas veces. Que nos hemos conformado con esa etapa. Y lo dije hace ratito. Y eso no es sino el principio. No es sino esa parte del derecho que me da esa muerte, esa resurrección. Porque luego viene entonces la posición o la santificación progresiva, que no es una posición, no es algo instantáneo, sino un proceso de crecimiento espiritual. La diferencia que hay entre estas dos es que la primera, la santificación posicional, esa que te reviste cuando tú haces el propósito de seguir al Padre, nos la da nuestro Padre Celestial. Esta acción es del Padre, pero la segunda es responsabilidad de cada uno de nosotros como creyentes. Y no se desarrolla instantáneamente como la primera, sino que va por etapas. Es el proceso de santificación. Ahí están incluidas las pruebas, ahí están incluidos todos los procesos del desarrollo que está hablando Ranjal. De obediencia, de mirar, de hacer el ejercicio del cual hemos sido llamados y obviamente de tener la superación de cada una de las pruebas que van a fortalecer nuestro carácter como hijos. Todo eso va a estar colocado dentro de este proceso. Sí, tenemos que verlo con esa claridad. Ahora, Filipenses 2:12 dice Pablo: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, dice él. En otras palabras, como siempre has luchado por ser santo, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esta ocupación que nos va a llevar a esa salvación con una condición bien especial, ocupaos está visto como esa acción nuestra. Como esa acción de que yo soy, no quiero parecer, no quiero actuar, sino que realmente actúo porque realmente quiero ser santo. Y a estas alturas podemos preguntarnos, ¿por qué ser santos? Obviamente, y la respuesta que la mayoría de ustedes ha podido tener, y es la respuesta correcta, o es la que resume todo esto: yo quiero ser santo porque sin esa condición no puedo ver al Padre. Y eso es verdad. Eso es una verdad contundente. Pero quizás desmembrando esa verdad podemos conseguir estas 4 cosas. Yo quiero ser santo, o consigo la respuesta por qué ser santo, porque eso me permite una conexión. Porque cuando yo digo yo quiero ser santo porque quiero hacerme uno con el Padre, lo veo incluso en esa etapa como una forma, pero ¿cómo lo hago? Eso es una verdad. Pero ¿cómo entro al terreno de la acción para ejercer realmente lo que yo quiero ser? Esto me permite tener una conexión. Y dice Apocalipsis 5:8 y 8:4, cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno una cítara y tazones de oro llenos de incienso, que son las oraciones de los santos. Son las oraciones de los santos, es decir,
Los santos emiten una condición de oración que nos permite conectarnos con el Eterno. Y dice más, dice el humo, el verso 4 del capítulo 8 de Apocalipsis o Revelaciones. El humo de incienso ascendió de mano del ángel con las oraciones ¿de quién? De los santos. Las oraciones de los santos a la presencia de Elohim. Eso nos permite una conexión. En segundo lugar, ¿por qué ser santos? Porque detrás de ello hay una recompensa. Apocalipsis 11:18, todos estos temas están coincidencialmente en el libro de Apocalipsis. Estos 4 eslabones, estas 4 razones de ser santos. En este caso, esta recompensa está dibujada en Apocalipsis 11:18 y dice, y se airaron las naciones, pero ha llegado ya tu ira y el tiempo de ser juzgados los muertos y dar el galardón, es decir, la recompensa, a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen a tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Yo quiero estar en los primeros, no en los segundos. Por cierto, ese tema lo vamos a desarrollar en la paracha que viene. Lo que es el tema de la destrucción y la construcción. Entonces, ese galardón está colocado para los profetas, para los santos y para los que temen al nombre del Padre, que es el último eslabón de toda esta carrera en Ranjal, el temor. ¿Por qué ser santo? Porque es un compromiso. Es el sello de un pacto que yo he establecido con mi Padre, o que el Padre ha establecido conmigo. Apocalipsis 19, 7 al 8. Alegrémonos y regocijémonos y démosles gloria porque las bodas del Cordero han llegado. Ese compromiso se está cristalizando, dice, y su esposa se ha preparado y se ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de quienes. Por lo tanto, entonces esa condición me reviste un compromiso delante del Padre. Oye, estamos hablando, hermanos, estamos hablando a estas alturas de temas tremendamente trascendentales. Estamos hablando de cosas que verdaderamente tienen un peso espiritual enorme, que son determinantes. Estoy hablando de la conexión con mi Padre, estoy hablando de las recompensas que eso encierra, estoy hablando del compromiso que al final voy a obtener y por último estoy hablando de una distinción, es decir, de una manera de definir esto por un lado y esto por el otro, de qué lado vamos a estar nosotros. Esa distinción se ve en Apocalipsis 22:11, donde dice, el que es injusto sea aún más injusto, y el que es inmundo sea aún más inmundo. El que es justo sea aún más justo, y el que es santo sea aún más santo. En la medida que pase el tiempo, esas brechas se van a abismar más. En la medida que pase el tiempo profético, el que es injusto va a ser más injusto, y el que es santo va a ser más santo. ¿De qué lado vamos a estar nosotros? Ya casi estos puntos son casi como decir como de vida o muerte. Y podemos resumirlos de esta manera, verlos como una real advertencia. Estos puntos de santidad, de entender por qué somos santos, por qué debemos ser santos, debemos verlo como una real advertencia, porque la conexión nos acerca a Adonai. La recompensa reconoce quiénes somos, el compromiso nos da sentido de vida hacia dónde vamos y la distinción nos separa del pecado, del mundo, del sistema. Queremos cosas más vitales que esas. Todo eso, hermano, está encerrado en la santidad. Entonces a veces uno no puede entender cómo la santidad ha sido tan alejada de los sistemas religiosos, siendo un punto tan vital, tan determinante. Yo voy a terminar con esto. Lastimosamente no tenemos mucho tiempo para desarrollarlo. Pero créame que no va a ser necesario. Porque las mismas escrituras van a hablar por sí solas. Este es un retrato práctico de la santidad. Y yo quiero que cada uno de nosotros nos veamos allí dentro. Eso es la cristalización, el bajar de esas nubes, de esos ángeles con alas por los cielos, esas cosas que son muy emblemáticas de una religión definida, etcétera, y aterrizar para nosotros.
Es decir, cómo yo ejercito la santidad. Hay 4 citas, creo. Romanos 12, 9 al 21. El amor. Y comencemos, hermanos, a vernos en este espejo, a ver en qué cosas nosotros estamos trabajando, qué cosas nos falta por elevar, qué cosas estamos tremendamente crudos, en qué cosas yo he llevado a un nivel aceptable. Y poder hacer como una radiografía de cómo está mi santidad y cómo está su santidad. En términos de practicidad. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, allegados a lo bueno. Y esas no tienen otra cosa, no te podemos conseguir las 5 patas o la 5ª pata del gato. Lo que tenemos es que buscar, de verdad yo tengo un amor fingido, yo realmente actúo con máscara a la hora de expresar el amor, incluso a mí mismo. Estoy aborreciendo lo malo, lo que entierra el pecado. Todo eso tiene un nivel de practicidad tremendo. Me estoy allegando a lo bueno y con él estoy aborreciendo lo malo. Dice, amándoos unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honor, prefiriéndonos unos a otros, en cuanto a diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Qué tan diligente soy o qué tan perezoso soy para los temas? Para lo que yo, el llamado que yo tengo. ¿Qué me apasiona? Si pego un brinco, si hago todos los arreglos para no perderme la final del fútbol, si hago todos los arreglos para no perderme una película, para no ir a una fiesta y todo esto, ¿cómo entonces no para eso soy diligente y para las cosas que me demanda el Eterno soy perezoso? Esas son cosas que determinan mi santidad o mi nivel de santidad y con ello obviamente mi nivel de obediencia. Y dice, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, regocijándonos en la esperanza, sufridos en la tribulación, perseverando en la oración. Hemos hecho mucho hincapié en este último tiempo en la perseverancia, en esa oración a través del Ibodedut. Y nos ha dado el Padre herramientas tremendamente extraordinarias para acercarnos a Él. Esa es una parte de la santidad, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Mire, nosotros tenemos una estructura en nuestra Keilah y Baruch Hashem por ello, porque tenemos toda una plataforma a través, y el hermano Datiel es uno de los que ha sido, uno de los que ha insistido mucho con esto. Vamos a darse de acá, vamos a demostrar lo que verdaderamente somos. Somos santos, entonces actuamos como tales. Practicando la hospitalidad, bendecir a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, regocijaos con los que se regocijan, llorad con los que lloran, teniendo el mismo sentir los unos con los otros, no siendo altivos, sino asociándoos con los humildes. La santidad se ve, o la falta de ella, en la humildad o en la prepotencia, en esa condición de altivez. No seáis sabios en vuestra opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en todo lo que depende de vosotros, procurad la paz con todos los hombres. Si depende de ti, si depende de mí, una acción, una palabra, yo voy a procurar ese shalom en todo mi entorno. Pero no, muchas veces somos más bien gente que aporta para que ese fuego se avive, lejos de la paz. Con un lenguaje explosivo, con gestos tremendamente que violan todas las condiciones, incluso de las relaciones que podemos tener en términos de buenas relaciones, etc. No toméis venganza vosotros mismos, amados, sino da lugar a la ira, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto amontonarás aguas sobre su cabeza. No seas vencido por lo malo, sino vence con el bien el mal. Esa es una radiografía de la santidad. Otra cita, 1 Corintios 13, 4 al 7. El amor es sufrido. Y fíjense que todas estas citas comienzan con ese elemento, el amor. Y ese archiconocido,
Primera de Corintios 13, el amor es sufrido, el amor es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es ansioso, no se envanece, no actúa indebidamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad y todo lo sufre, todo lo cree y todo lo espera, todo lo soporta. ¿Qué tanto nosotros nos parecemos a esta radiografía, a ese espejo? Es interesante hacer un análisis y que cada uno puede tener la oportunidad de hacerlo y de ver, bueno, yo voy a listar todos estos puntos y voy a ver qué tanto me parezco yo a ellos, en qué nivel estoy, para entonces yo poder hacer esfuerzos, porque cada uno tiene sus condiciones y son diferentes a los otros. Pero todos tenemos que ser medidos con esta condición. Y la condición la pone el Padre en esta parte del pacto. Colosenses 3, 12 al 15. Por tanto, vestíos como escogidos y Adonai, santos y amados, de sentimientos entrañables, de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad, soportando los unos a los otros, perdonando los unos a los otros. Si alguno tiene queja con otro, como el Señor en verdad os perdonó, así también vosotros. Y sobre todas estas cosas, el amor, que es el vínculo perfecto, y la paz del Mesías sea árbitro en vuestros corazones, a la cual ciertamente fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. No hay otra cosa más práctica que lo que dice la misma palabra para ser santos. Por último, 2 de Pedro 1, 5 al 7. Así también vosotros poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a esa virtud conocimiento, a ese conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal el amor. Todas estas cosas tienen una expresión en el terreno de la práctica. Todas estas cosas se demuestran con actuar. Y recuerde que la misma palabra nos dice, por sus frutos, yo voy a saber quién eres en esencia. Ahí está el modelo. Por lo tanto, podemos decir que las acciones justas son las que definen si somos o no somos santos. Baruch Hashem, hermanos, y esta es la introducción que vamos a estar revisando en todos estos puntos que me parece que son vitales. Ya hemos paseado por una serie de elementos y yo estoy seguro que los que han seguido estas lecciones de cerca la hemos entendido, pero quizás de hecho esa no es la meta, ni siquiera entenderla, sino practicarla. Yo le decía al hermano Datiel en una de las reuniones, me decía que a nosotros nos preocupa tremendamente el hecho de que la persona que haya seguido esto y la haya entendido esté conformada o se haya conformado con entenderle, no llevarla al terreno de la práctica. Ese es un nivel, pero hay un nivel todavía más bajo. Las personas que ni siquiera han tenido acceso porque no han querido de esta herramienta que el Padre, porque no han asistido, porque no han tenido la condición de decirnos, mira, yo quiero que me prestes el material, quiero estudiarlo. Nadie se nos ha acercado para hacernos una pregunta, yo no entiendo esto. Lo que percibe uno es que o están en un renglón o están en otro. O se han conformado con entenderlo, o quizás no tienen el interés de hacerlo. En todo caso, nuestro Padre nos ha colocado aquí para decir esta verdad. Y a nosotros también nos va a tocar. Porque como lo decía también hace tiempo el hermano Datiel, el hecho de que uno esté parado por aquí no nos va a decir en ese llamado, en ese juicio final en cuanto a, yo me te voy a poner en un lugar de preferencia. Igualito, vamos a estar del mismo lado. Entonces el compromiso es para todos. Baruch Hashem, nos ponemos en pie, hermanos. Gracias, Padre, por esta noche. Gracias por revelarnos y enseñarnos un poco más de todas las cosas que tú demandas en términos de santidad, Padre. Que podamos reflexionar profundamente sobre esto y poder tener, ahora que hay tiempo, Señor,
ese merecido honor que nos has dado en participar en esta carrera, Señor, a través de los méritos de Mashiach. Que podamos actuar no importando el estado en que estemos, no importando en la condición en que nos consigamos en algunos casos, sino levantarnos y luchar y perseverar, revisarnos cada día a través de todos estos elementos que tú nos has dado. Esta herramienta importantísima, Señor, titulada La senda de los justos, Padre. Gracias por esta oportunidad, Señor. Que podamos valorarla realmente conforme a lo que tú nos has dado, Señor, y a los objetivos que nos has planteado, al propósito que nos has tenido, Señor. Sigue bendiciendo nuestras vidas, sigue arropando cada uno de nuestras familias, Señor, revistiéndolas de santidad, Padre, de ese propósito en el cual tú nos has colocado como demanda, Señor. Por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Mesías Yoshua, toda la gloria y toda la honra, Señor. Amén y amén. Shalom, hermano, bendiciones.